general para rabia. Luego si entran en la parte general, digamos en la primera parte de- de la página, y luego entran en rabia, van a tener todo lo que es sobre la enfermedad en cuanto a la epidemiología, muestras, etcétera, etcétera. Pero básicamente lo que nos interesaba era la parte de envío a laboratorio, con las salvedades que les dije la clase pasada. O sea que acá en la provincia no se hace PCR, no hay laboratorio. ¿Mm? Bueno, otra cosa, con respecto a la parte de ver cómo podemos llegar a hacer la parte práctica de anemia infecciosa equina, de la identificación de los caballos, aún no me han contestado. Es posible que no me autoricen, puesto que bueno, hay algunas limitaciones para el ingreso en los días de reunión en el hipódromo, por lo tanto no creo que hagan una excepción para con nosotros. Sin embargo, hasta que no me contesten, digamos que tengo la expectativa de que me digan que sí. Si fuera que me dicen que no, lo que estaba pensando era al menos mostrárselos eh, ya en vivo, eh, en forma personal, por lo menos la parte de la documentación, que al menos va a ser un poco más sencillo de que lo interpreten que por este medio. Así que bueno, yo voy a esperar hasta el día martes o miércoles a ver si me contestan. Si me contestan favorablemente, les mandaré un mensaje por el aula virtual y nos vamos a acomodar el día jueves, este de la semana que viene y el próximo para ir al hipódromo, pero será en grupos reducidos. Entonces ya le voy a decir, si fuera que no, lo que estaba pensando era que en la misma cantidad, en grupos reducidos, en distintos horarios por supuesto, y ya tenemos más factibilidad de horario, lo podemos hacer o bien en el hipódromo, pero aunque no haya reunión, yo lo mismo puedo ver de que veamos algún caballo. Y bueno, y si tampoco me dejan en el hipódromo días de semana, eh, si no nos autorizan, digo, en el consultorio, mi consultorio, vemos la parte de la documentación y quedará pendiente para cuando me los habiliten ver en vivo los caballos. ¿Ok? Yo les voy a estar avisando. Vamos a empezar entonces hoy con influenza equina. No lo vieron con el doctor Reura, ¿verdad? No, profe. No, profe. Ok, entonces vamos con influenza equina. No sé qué pasó. Ahora sí. Lo están viendo, ¿cierto? Sí, profe. Bien. Bueno, la influenza equina eh, es una enfermedad también de las más comunes del caballo. Les diría que más comunes que las dos de las tres que vimos, más común que el tétano, más común que la rabia. Eh, la diferencia está en que eh, esta es una enfermedad que difícilmente la vean en, no sé qué pasó acá, que se me tildó esto. Ahora sí. Digo, decía que difícilmente la vean en un solo animal. Esta es una enfermedad que la van a ver poblacionalmente. Eh, Primero que es una enfermedad que es altísimamente contagiosa. Esta es la primera enfermedad que vamos a ver, al menos conmigo, que van a ver conmigo, que es contagiosa. ¿Mm? Eh, Influenza equina es su nombre. También la van a escuchar como gripe equina o enfermedad viral respiratoria. Ojo acá, no confundan gripe equina con moquillo equino,
que es otra enfermedad. Si bien la gente vulgarmente le puede llamar moquillo a cualquier enfermedad respiratoria. ¿Mm? El moquillo equino es otra enfermedad, es la adenitis equina, que es una enfermedad bacteriana. Esta se llama gripe equina. Como enfermedad viral respiratoria es muy difícil que la escuchen. Como influenza o gripe, sí. Más comúnmente influenza. La definimos como una enfermedad respiratoria infecciosa muy contagiosa que tiene un curso agudo y febril. ¿Ok? Es una enfermedad respiratoria, entonces repito, infecciosa, está producida por un virus, contagiosa de curso agudo y febril. Recuerden que si no entienden algo, me preguntan, no importa en qué momento. Es una enfermedad que por primera vez en 1963 fue reconocida como causante de epidemias. Si bien la enfermedad ya había sido descrita anteriormente como epidemia, recién en ese año fue reconocida. En varios países es endémica. Nosotros, uno de ellos. Hay dos países que no la tienen, que es Australia y Nueva Zelanda. Bueno, Australia y Nueva Zelanda por características propias, porque es una isla, eh, porque tienen algunas barreras naturales, por tratarse de una isla justamente, y produce episodias, además de ser endémica en algunos lugares, produce episodias, o es la causante de algunas episodias. Por ejemplo, en el año 1970 fue la más grande que se conoce hasta hoy, acá en la Argentina, donde se produjo el cierre de los hipódromos. Nosotros tuvimos el anteaño pasado, si no me equivoco, ya uno a veces pierde la cuenta, estamos 2020, creo que fue 2017, no quiero equivocarme, pero si no fue el 17 fue en el 16 o en el 18, ahí. Tuvimos un episodio en la Argentina que también produjo el cierre de los hipódromos, pero no fue tan grande como la de 1970. ¿Por qué? La epidemia fue la misma y quizás tuvo la misma intensidad en cuanto a la difusión, ¿no? A la velocidad de la difusión, pero las consecuencias no fueron tan grandes porque, bueno, en el año 1970 no existía la presión de vacunación y los controles que se hacen hoy. Eso jugó un poquito a favor y si bien se cerraron los hipódromos, no fue por tanto tiempo. Para que ustedes tengan una idea, en esta última que les estoy comentando, de hace 2, 3 años atrás, se cree, o se está casi seguro, que ingresó por nuestra zona de Cuyo, San Juan Mendoza, a través de Chile. Ya se habían reportado algunos casos, pero por la presión creo que había una muestra de caballos, no recuerdo si en Mendoza o en San Juan, no la tomaron a tiempo, como siempre sucede, no se cerraron las fronteras, como siempre sucede, y cuando se quisieron dar cuenta, en el lapso de un mes, ya había pasado por San Luis, Córdoba, había llegado a Buenos Aires, y en un mes más, o sea, en 60 días en total, ya la teníamos acá en Tucumán. Se piensa, esta última epidemia, epizotia para decirlo correctamente, ingresó a través de unos caballos de los que se hacen cabalgatas, no cabalgatas, sino turismo, ecoturismo, entre Mendoza y Chile, con los turistas que hacen cruce de cordillera o ciertos paseos por las cordilleras y demás, y esos caballos, algunos son de Chile, otros son de acá de Argentina y se intercambian también. Eso, lo que les quiero referir es la velocidad con la cual se disemina. En cuanto a la etiología, les dije que era viral, es un ARN envuelto de un genoma segmentado. Dentro de las espículas van a ver que tiene dos
proteínas, la hemaglutinina y la neuroaminidasa. Es un mixovirus, mixo significa moco, y es polimórfico. ¿Qué significa? O sea, que su forma externa cambia. Esto es común a todos los virus de gripe. En el del humano también pasa lo mismo. Por eso las vacunaciones gripales o antigripales van a escuchar que dicen, oh, yo me vacuné contra la gripe y me dio igual. Bueno, sí y no. Sí y no. Porque gripe es una cosa y un resfrío común por coronavirus o algún otro virus invernal no es gripe. Eh, pero puede suceder que la infección de un organismo vacunado contra la gripe, ya sea del equino o del humano, ocurra con una forma nueva de virus que no está incluida en la vacuna. Para que ustedes tengan en cuenta, con este y con todas las vacunas se hace lo mismo, eh, anualmente se incorporan todas las cepas que van apareciendo en cada lugar. Son distintas las vacunas, por supuesto, ¿no? Tienen cepas locales. Y este ortomixovirus, que es la influenza tipo A, tiene dos subtipos, el A1 o AX1, así lo van a encontrar, que es el H7N7, y el A2 o AX2, conocido como el H3N8. Como ven, esa HN les sonará por el virus de la gripe humana o de la gripe aviar, etcétera, que lo habrán escuchado cuando hubo la epidemia de gripe aviar y de gripe humana. ¿Qué es la H y qué es la N? La H y la N refieren a esas dos proteínas que tienen, la neuroaminidasa es la N, la hemaglutinina es la A. Eso lo que hace es o sea, le da la característica al virus y es la que produce la parte antigénica, por eso se lo reconoce como con ese nombre a nivel laboratorial, ¿no? O sea, cuando uno toma una muestra de un paciente que es sospechoso de influenza y pide al laboratorio la identificación, nos van a remitir eh, el componente neuroaminidasa y hemaglutinina viral. O sea, nos van a decir, mire usted, la muestra que nos envió corresponde a un H3N8. Casi siempre va a ser un H3N8 porque el H7N7 no produce, bueno, no me quiero adelantar, pero este es o es subclínico o no produce infección hasta el momento. Eh, o sea que esta designación no solo proporciona una información histórica, sino que ofrece la indicación de los cambios temporales de la antigensidad del virus, ¿no es cierto? Como dice la placa. Y es el resultado de las mutaciones puntuales en el genoma. Por eso este virus gripal todos los años puede tener potencial de infección a pesar de que haya vacunación en la población. Obviamente que cuanto más vacunación en la población hay, menos individuos susceptibles va a haber. El problema es cuando no hay presión de vacunación. Bueno, lo estamos viendo ahora con la epidemia de coronavirus, ¿verdad? Como es un virus nuevo y no hay vacunación, todos los individuos somos susceptibles. Entonces, el AX1H7N7 y el AX2H3N8. Todos esos subgrupos que van a ver abajo son cepas que aparecieron en distintos lugares y en distintos años y fueron nombrados de esa manera, ¿no? Como el COVID-19 es nombrado así porque apareció en diciembre del año 19. Por ejemplo, tienen un Praga 1, que es el AX1, ¿no es cierto? Del año 56 y el Miami en el 63 y así, ¿no? No lo vamos a nombrar a todos porque no terminamos más. Pero a eso se refiere, ¿no? El Kentucky, el Newark, etcétera, etcétera. Profe, una pregunta. Pregunte. ¿Todo eso que son 1 siguen siendo H7N7? Los que son 1
1 son X1. Esto sí, por supuesto. ¿Mm? Bien. Igual, les repito, eh, hay más virus, ¿no? De X, hay 1 y 2 y hay otros más, pero el patógeno hasta el momento es el 2. O sea, no se han detectado casos clínicos del 1. Estos son hallazgos de virus en pacientes que se han testeado, ¿m? Cuando se empezaron las investigaciones, pero estos pacientes con X1 no han mostrado cuadro clínico. Ya lo vamos a ver. La patogenia, creo que no me salté ninguna placa, porque a veces esta por acá, no, no me salté ninguna placa. A veces en la compu, cuando aprieto para pasar, a veces me hace un salteo de placa. Bien, entonces, la patogenia. El virus ingresa por el aire inhalado, ¿m? Y va al tracto respiratorio superior. Lo que produce ahí, porque tiene receptores, por supuesto, en la zona, es una hiperemia, descamación y erosión del epitelio respiratorio superior. Recuerden que el epitelio respiratorio era pseudoestratificado cilíndrico ciliado, ¿verdad? Es la característica del epitelio respiratorio, tanto del hombre como de los animales. Tiene sus cilias porque, bueno, tiene ese movimiento para que el moco que se produce normalmente, que es un producto de defensa y demás, sea eliminado hacia el exterior a través de la nariz, etcétera, etcétera. Esa hiperemia, descamación y erosión lo que produce va a ser una exudación en la vía aérea y en los alveolos que producen más secreción. Como el virus disminuye la actividad de los macrófagos, predispone a la acción de las bacterias normales o de alguna bacteria que no sea normal, que puede ser contaminante, pero generalmente son bacterias normales. Recuerden cuál es la más común del aparato respiratorio, la bordetela. ¿Mm? Y produce una viremia, que no es importante en este caso. ¿Mm? Y el tipo 2, que es lo que le decía, que es mucho más virulento y es neumotrópico, o sea, tiene una afinidad pulmonar. ¿Ok? Esa es la patogenia eh, normal de este virus. Ustedes no tienen que pensar mucho, es porque todos hemos tenido en algún momento alguna gripe, y estoy hablando, repito, de gripe, no de resfrío. ¿Ok? No confundan porque son enfermedades distintas. Producen cuadro respiratorio, pero una nos produce un resfrío, algún pequeño malestar en la zona de la garganta, una congestión en la zona de las mucosas ocular y nada más. Y la gripe es una enfermedad que produce otras cosas mucho más serias, que cursa con fiebre, que con dolor muscular, que nos lleva a la cama. En el caballo es igual. ¿Mm? O sea, no confundir una enfermedad respiratoria benigna por cualquier otro virus respiratorio con esto. La epidemiología es, como es contagiosa, es donde nos tenemos que centrar en cuando se sospecha, y bueno, ni hablar cuando se diagnostica una influenza en un caballo. Les dije que es la principal causa de enfermedad respiratoria mundial. También les dije que era enzótica en varios países. Nosotros tenemos una enzotia también, que afecta a equinos de cualquier edad y raza, pero lo van a ver generalmente en potrillos de 2 o 3 años, sobre todo en los hipódromos o donde hay gran concentración de caballos. También lo pueden llegar a ver en animales muy grandes de edad. Y la franja media de los 4, 5, 6 años a veces o se afectan muy poco o no se afectan. Eso puede estar determinado por dos causas. Una es que son más resistentes, tienen vacunas colocadas, más vacunas, más anticuerpos.
Y la otra causa es porque la enfermedad se disipa más en los animales más susceptibles, que son los que tienen las defensas más bajas. Y ahí entran los adultos grandes, ¿no? Los que tienen más de 8 años, 9 años. Disculpen que hay alguien que quiere ingresar a la reunión. Ahora sí. Les decía, es más común en los hipódromos, ¿por qué? O en los hipódromos o en algún lugar donde haya una alta concentración de animales y una mala ventilación. Recuerden ustedes que los caballos de hipódromo, sobre todo, los de salto, puede ser, ¿por qué no? Pero los de salto generalmente son animales adultos grandes. Muy difícil que haya un caballo de salto de 2 años o de 3. Son animales mucho más grandes, pero puede ocurrir. Siempre puede ocurrir. Decía que recuerden que están en box, con una cama de viruta, en algunos lugares se usa de paja, que tiene una ventilación de mala y cuando siendo buenos es pobre, porque generalmente tienen solo la ventana de la puerta, si es una puerta doble, una puerta de abajo y una puerta de arriba, la de abajo se llama puerta, la de arriba le dicen ventana, pero son 2 puertas y generalmente la mayoría del tiempo está abierta solo la de arriba, depende de la orientación que tenga la construcción, va a tener más o menos entrada de luz, más o menos entrada de sol o de agua si llueve. La limpieza que se hace de esa cama dependerá de la concentración que le ponga y el esfuerzo que le ponga y de la plata que reciba. Por supuesto, el peón, qué cantidad de cama le ponen, cuántas veces la airean. Bien, todo eso hace a que los pulmones, o sea, los pulmones, el aparato respiratorio de estos caballos esté ya sometido a una serie de injurias que hacen más que facilitar, digamos, la baja defensa, la inflamación a veces crónica de las vías respiratorias, aunque es leve, pero es sostenida en el tiempo. ¿Mm? Y este, la baja en las defensas por el estrés, ¿no? ¿Y por qué en los potrillos de 2 o 3 años? Bueno, porque son en el hipódromo los que llegan por primera vez a esa edad, a los 2 años, a la cuida, ¿m? Para correr al año siguiente. Están llegando más o menos en esta época del año, entre septiembre y octubre a diciembre, llegan estos potrillos que han cumplido 2 años, se encierran y se empiezan a preparar, o algunos ni siquiera a preparar, se empiezan a preparar cerca de enero para que debuten al año siguiente, cerca de marzo. ¿M? Y es ahí donde aparece generalmente cuando hay algún movimiento viral. El tipo 1, solamente les dije, lo que se hallaron fueron anticuerpos y en animales no vacunados. Por lo tanto, si no eran vacunados, se sospecha que el virus ingresa al cuerpo, pero o son subclínicos o no producen cuadro patológico. ¿Eh? Es el 2 el que produce los cuadros que nosotros vemos. Vamos a los signos clínicos. Esta es una enfermedad muy fácil de diagnosticar, pero muy fácil de diagnosticar si son perspicaces y están atentos. Generalmente se va a dar cuenta el personal que trabaja con los caballos, es de comienzo muy rápido, o sea, ayer no había nada, ayer a la noche no había nada, y hoy a la mañana hay 1 o 2 caballos que están con tos. Es la tos el signo clínico principal, ¿sí? Principal. Tiene una incubación muy rápida de 1 a 3 días, de 1 a 3 días. Y el signo clínico, como les dije, es una tos. La tos es seca, explosiva y no productiva.
si es una tos áspera, áspera. Esa tos. ¿Mm? Esa tos. Al inicio, por supuesto. Hay aumento de la temperatura que ya se cataloga como fiebre porque está acompañada de otros signos clínicos. Recuerden que la fiebre no es solo el aumento de la temperatura, sino es un síndrome. Va acompañada de dolor, a veces muscular, va acompañada de falta de apetito. ¿Mm? Es bifásica, esto es importante, tiene una fiebre bifásica, es decir, que tiene dos picos. El primer día hace un aumento de temperatura, va de 39 a 41, en ese rango la pueden encontrar. Al día siguiente puede estar normal y luego vuelve a aumentar y ya se mantiene hasta 1, 2, 3, 4, 5 días. A veces 5 días es mucho, pero puede suceder, siempre que el cuadro no se complique, por supuesto, ¿no? A partir del día tercero, digamos así, en promedio en adelante, la temperatura tiende ya a bajar. ¿Mm? Y van a notar, junto con la tos, o al día siguiente o a los 2 días, una descarga nasal, pero cerosa. ¿Mm? Es un moco transparente, como agua, acuoso. No tiene ninguna otra característica. Ese es el cuadro viral típico, sin complicación, neto. Ahora bien, van a ver, no en todos los animales, pero en alguno que otro, que hay una mayor duración y una descarga nasal, pero ya purulenta. Eso ya les está indicando que hay una complicación bacteriana, que no significa que el cuadro sea malo, porque la complicación bacteriana puede ser con una bacteria benigna, normal del tracto respiratorio, o puede ser que le esté marcando que hay una complicación bacteriana ya de tipo a tener cuidado. Eso generalmente, la descarga nasal purulenta, uno la evalúa de acuerdo a otros datos que va recolectando de ese animal o de todos los animales que tengan este cuadro en base a la temperatura, en base a si come o no come, estado de ánimo, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para instaurar el tratamiento. ¿Mm? Para instaurar el tratamiento. Porque generalmente esta es una enfermedad que tiene un tratamiento muy leve, muy, muy leve. Los complicados con cuadros bacterianos o donde el estado general del paciente lo amerite, se puede llegar a hacer un tratamiento más agresivo. Van a notar que puede haber en algunos animales letargia, anorexia y pueden tener aumento en los nódulos linfáticos, pero en los submandibulares. Saben dónde están los ganglios submandibulares, ¿verdad? Entre las dos ramas de la mandíbula, del lado interno, del lado medial de los huesos de la mandíbula, y tiene forma de B corta, donde el vértice apunta hacia la boca, hacia oral, y los vértices apuntan hacia caudal, ¿ok? Eso generalmente, el submandibular son palpables, pero tienen un tamaño pequeño, no son dolorosos, nada. Cuando se aumentan de tamaño son muy fácilmente palpables, han aumentado en su trayecto, más o menos tienen unos 7 centímetros aproximadamente el cuerpo del ganglio y pueden llegar a tener más y estar más engrosados cuando están aumentados. Y la evolución de la enfermedad es 2 a 3 semanas. Este es el principal problema. Que el tiempo que el paciente está enfermo, aunque puedan verlo bien, es de 2 a 3 semanas. Y esto es lo más difícil de hacerle entender al propietario o al cuidador de este animal, que son 2 a 3 semanas la que necesita el animal para terminar de recuperarse. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Pregunta? Profe, Sí. ¿a los cuántos días aparece la descarga nasal serosa? Y aparece rápido, puede aparecer desde el inicio o puede aparecer en 24 o 36 horas.
pero bien, aparece rápido. Lo primero que aparece es la tos. Los caballos tosen sin ningún otro signo. Y esto es rapidísimo. Miren, hay un dicho entre los veterinarios que hacemos hipódromo que dice que cuando entra influenza en un estud, el estud, para los que no saben, es un lugar donde hay muchos boxes con un caballo en cada box, ¿verdad? Y que pertenecen al mismo propietario o al mismo cuidador, aunque sean de diferentes propietarios. Puede haber, depende del tamaño que tenga el estud, puede haber entre 10, 12, 15, 8 caballos. Y por supuesto el estud tiene una puerta para ingresar, por donde ingresan las personas, ¿verdad? Los que han ido alguna vez a algún hipódromo saben de lo que les estoy hablando. Y cuando uno ingresa por una puerta, los boxes están enfrentados, o sea, es una hilera a mano derecha y una hilera a mano izquierda con una galería en el medio, que puede estar asfaltado o no, no importa, pero es por donde transitan los caballos, el personal, etcétera. Y a mano derecha y a mano izquierda, en forma uno al lado del otro, están los boxes, ¿no? Entonces, se me imaginan, un box tiene más o menos 2,5 metros de largo, y si tiene 5, estamos hablando de tiene un fondo de 10 metros, 15 metros a cada mano. Se dice que cuando el caballo del primer box tiene tos, solamente tos, o sea, se escuchó una tos, y eso era influenza, el último caballo, el que está a 20 metros, ya está contagiado. ¿Ok? Eso es un dicho, no sé cómo se dice, una norma, no, eh, no me sale la palabra, eh, pero y así sucede, de hecho, ¿no? Y así sucede. A los 3 días, entre 1 a 3 días, que es la incubación, van a comprobar que el último caballo está tosiendo. ¿Mm? Obviamente que si son susceptibles, por supuesto, esto hablamos en general, pero es así de rápida la diseminación. Tienen que estar atentos porque hay otros signos clínicos que no son frecuentes, pero que de aparecer indicarían algún tipo de complicación o de que este animal en particular o los que los presenten puedan tener ustedes que tener algún tipo de manejo distinto, que son la taquipnea, taquicardia, hiperemia de la mucosa nasal, conjuntival, epífora, edema de miembro o espasmos musculares. Tienen que auscultarlos, por supuesto, para controlar, ojo con los sonidos broncovesiculares aumentados. Recuerden que el caballo tiene el murmullo vesicular, que es el ruido normal pulmonar, y si hay un sonido broncovesicular, pero que esté aumentado, o tiene alguna silivancia, o tiene algún estertor, o tiene algún ronquido, ojo, tienen que prestar atención ahí. Por supuesto, Rubunculus roseae, ojo también ahí. Eso ya sugeriría una infección bacteriana o ya un caso de una neumonía vírica primaria, o sea, donde el virus ha traspasado las defensas normales del cuerpo y ya está produciendo una neumonía primaria pero viral. Hay que diferenciarla, por supuesto. Un segundo porque está ingresando alguien. Ahora no lo veo. O alguien ingresó o alguien se fue, pero ya no lo veo. Bien. Y signos cardíacos. Puede haber signos cardíacos. Estos signos cardíacos no son fáciles de determinar en forma clínica, pero es aconsejable que ustedes le indiquen a los propietarios de estos caballos afectados que antes de volver estos animales al alta, o darles de alta, le hagan un control con un cardiólogo, o le hagan al menos una tirada con un electrocardiograma, porque puede dar una miocarditis.
Y los caballos que están afectados de esto, por supuesto, pueden tener alguna baja en el rendimiento deportivo posterior. ¿Eh? También pueden tener una complicación por complejo antígeno-anticuerpo y les puede producir estos edemas de miembros, ¿no? Ahí en la foto se ve, acá abajo, creo que lo ven bien todos, esta descarga nasal, que es así, es como un agua, ¿no? Apenas, como si fuera una rinitis alérgica, para que ustedes entiendan. No tiene ningún tipo de color, ni de consistencia, nada, es cerosa. Y esta es una descarga complicada. Notan, por supuesto, la diferencia, ¿verdad? Esto es pus. ¿Mm? Esto es pus. Generalmente, todo tipo de resfrío o enfermedad respiratoria viral, y influenza no hace la excepción, al cabo de unos días tiene algún componente mucopurulento. Casi siempre tiene un componente mucopurulento, porque las bacterias van a colonizar indefectiblemente la zona. Lo que no implica que esté complicado el cuadro, ¿eh? Eso tiene que quedar claro. Ahora, ¿de qué ocurre? Altamente probable de que ocurra, de que aparezca, digo, mucopurulenta, ¿no? Y acá tienen las miocarditis. Como ven, en el complejo QRS y T van a tener algún tipo de aumento en la transmisión del impulso. ¿Por qué? Porque, bueno, al estar el miocardio inflamado, tiene que recorrer más distancia, más espesor el impulso eléctrico. Bueno, eso es una alteración que ameritaría ver hasta qué punto este caballo ha sido afectado o no. Pueden tener una inversión en la curva, pueden tener un latido que falta. Esto siempre conviene que lo vea un especialista, ¿no? Un cardiólogo, para que pueda dar un panorama más acabado de el daño que ha sufrido el miocardio, ¿no? No sé si lo alcanzan a ver acá, ve que tienen una extrasístole ventricular. ¿Mm? O sea, tienen un latido que falta o un latido que sobra, sin que haya un complejo P. Bueno, no sé qué es lo que había acá, puede ser que hacía un video, pero yo lo tengo aparte, no se hagan problema. Entonces, el diagnóstico se realiza en forma presuntiva por los signos clínicos. Si a ustedes los llaman que hay 1, 2, 3 caballos que están con tos, el primer diagnóstico presuntivo es influenza. ¿Mm? Se revisan los animales, por supuesto, se toma la temperatura, si ya lo tienen acompañado de fiebre, arriba de 39, con algunos caballos que están inapetentes, con otros que no. Más empiezan a recolectar datos. Primero, no, tosía 1 y ayer ya empezaron 4 y hoy esta mañana ya tosían 2. Entonces, bueno, es muy difícil que se trate de otra cosa. Pueden hacer un hemograma, por supuesto que van a ver un hemograma viral, con leucopenia, linfopenia, una monocitosis, pero la monocitosis siempre va a ser tardía. Eso es una respuesta al virus. Y el definitivo, por supuesto, es el de laboratorio. Se hace cultivo de hisopado nasal. De hisopado nasal. Hay un directo que es el FluaTest, que es un test que viene, se compra y lo pueden hacer ustedes mismos, pero generalmente lo que se hace es denuncia, porque esto es denuncia obligatoria, se hace denuncia de un cuadro sospechoso, generalmente SENASA es la que se encarga de tomar las muestras, se hace serología, se hace toma, o sea, hisopados y sangre, y se hace ELISA PCR, se puede hacer anticuerpo fluorescente, y en serología fijación de complemento, inhibición de la hemoaglutinación y seroneutralización. Esos son los test que se hacen. Y luego le informan que ha sido positivo o no y que es un H3N8, generalmente le dicen eso. ¿Para qué le sirve?
eh, bueno, para confirmar la enfermedad, por supuesto, para tomar las medidas epidemiológicas necesarias, porque si se trata de un hipódromo hay que cerrar, por supuesto que es que uno de las sospechas automáticamente eso se denuncia a las autoridades y generalmente se cierran todos los ingresos, sobre todo los ingresos y los egresos de los caballos, o sea, no se puede mover ningún caballo a ninguna parte, incluso se cierran las pistas, o sea, no solo no hay carreras, sino que no hay entrenamiento. ¿Mm? Hay un hemograma típico, como ven, 4.100 de leucocitos, 4.100 de leucocitos, o sea, tiene más o menos la mitad de lo que habitualmente hay. Fíjense que este, por ejemplo, no tiene anemia, no tiene anemia. Tiene, su hemograma en su parte roja está normal, el hematocrito está dentro de lo normal, pero tiene 4.100. La fórmula, como ven, no está alterada. Hay más o menos una proporción normal de la fórmula leucocitaria relativa. Fíjense que no hay monocitosis, pero si ustedes le muestran esta parte sola, dicen no pasa nada, pero ojo, tiene 4.100 blancos. Hay una disminución importante de los glóbulos blancos. Así se toma la muestra, un hisopo, por supuesto que este no es el hisopo con que se toma una muestra, es un hisopo mucho más largo, que hay que tomarlo desde el fondo de la cavidad nasal, se coloca en un medio de transporte, no necesariamente, se puede colocar en solución fisiológica estéril, se conserva refrigerado y se envía al laboratorio. Acá no hay un laboratorio que haga este estudio, y por otra parte, para influenza, se hace en el laboratorio oficial, creo que es el INTA Castelar, donde se remite en forma oficial, ¿no? En forma oficial. Hay otros laboratorios particulares, pero en forma oficial, al ser una enfermedad de denuncia obligatoria, se remite a INTA Castelar, que es donde está la parte de virología equina. Necropsia, supongamos que muera un paciente, cosa que es raro, pero puede ser un animal muy joven, un animal muy viejo o un animal que se haya complicado en forma importante. No van a ver algún hallazgo de necropsia que les llame la atención. Es una enfermedad que tiene baja mortalidad y letalidad menos aún, menos aún. Como les decía, la neumonía fatal puede darse en los potros. Hablamos de potros de meses, que no es tampoco la franja etaria que afecta habitualmente, pero puede suceder. Por ahí pueden encontrar una necrosis de los bronquiolos. Si hacen histopatología del pulmón, le van a remitir la típica lesión de los manguitos perivasculares bronquiales, que es la congestión con la infiltración de neutrófilo y edema inflamatorio y colapso alveolar. O no se olviden de remitir material cardíaco, porque no sea cosa que la causa de la muerte haya sido una degeneración miocárdica o una falla aguda miocárdica que lo haya llevado a la muerte. No es lo habitual, pero no dejen de sospecharlo. Recuerden que la necropsia en el caballo no es algo que es fácil de hacer. Nosotros lamentablemente acá no tenemos un especialista en patología equina, pero debería hacerlo un especialista cuando se trata de esto. Pero bueno, si la hacen, habría que tratar de prestarle mucha atención a toda la parte respiratoria y a toda la parte cardíaca y mandar muestras, tomar muestras. También pueden tomar muestras post-mortem de las secreciones de bronquios, de las secreciones de alveolos y de la secreción de tráquea, ¿no? Si es que no la tomaron antes, me refiero, para tratar de hacer el diagnóstico viral. Bueno, este es un pulmón afectado, por supuesto, con una neumonía. Como verán, a esta simple vista se nota. No necesariamente este es un pulmón de un paciente con influenza, es simplemente para que vean un pulmón afectado. Recuerden que para saber si el pulmón tiene, este es evidente que está neumónico, ¿no?
y con necrosis, pero en un pulmón que ustedes no saben si tiene neumonía, se acuerdan que tienen que hacer la prueba de la dosimasia, que simplemente consiste en cortar un trocito del pulmón que no tiene que tener más de 1 por 1 y colocarlos en un recipiente con agua, a ver si flota, si se hunde al fondo o si flota a media agua. Ahí ojo con si flota, porque si flota, puede ser que flote, pero sigue teniendo neumonía. Voy a salir de acá un segundo. A ver si lo veo por acá. Profe, Sí, ¿puedo repetir la prueba esa que decía del... ahora les digo. Bien. ¿Dónde era que... Acá está la pizarra. Prueba de la dosimasia se llama. Dosimasia. Voy a ver si puedo, porque con el mouse no es tan fácil. A ver. No, este. Este es el recipiente y acá está el agua. ¿Ok? Ustedes tiran un pedacito de pulmón y el pulmón sano queda acá. Acá. De la superficie del agua para arriba, como si fuera un barquito. Una lanchita. Pero puede flotar acá. Pero si flota acá, está flotando bajo el agua. Este pulmón también tiene líquido, o sea que también tiene neumonía. Tendrá una neumonía de menor intensidad. Puede que el pulmón quede acá o puede que el pulmón quede acá. Obviamente que si queda acá, estás totalmente sólido, porque el pulmón, ¿qué tiene adentro? Aire. Y si tiene aire, tiene que estar arriba del agua. ¿Ok? Eso es una prueba sencilla, fácil, para que ustedes determinen si el pulmón tiene o no tiene neumonía. Obviamente que también tienen que saber elegir el trozo del pulmón, porque por ahí el pulmón tiene neumonía y lo que ustedes están tirando al agua es un fragmento de pulmón sano. ¿Ok? No necesariamente el 100% del parénquima pulmonar va a estar afectado. Bien. Sigamos. ¿Con qué hacen el diagnóstico diferencial? Bueno, con la rinoneumonitis, con la arteritis equina y con el adenovirus. No se incluye acá, por ejemplo, la adenitis equina, porque la adenitis equina no tiene los signos clínicos que se puedan llegar a confundir con influenza. Rinoneumonitis sí, porque rinoneumonitis tiene tos, por supuesto que tiene menos, pero tiene congestión respiratoria alta, tiene secreción. La única por ahí en la rinoneumonitis, que es mucho más leve, afecta a otro grupo etario, no es tan contagiosa, produce abortos que la influenza no produce. En el caso de la arteritis es una enfermedad menos frecuente, menos frecuente. Esta también se llama ojo rojo, así que por ahí, cosa que en la influenza no pasa, en la arteritis van a tener una conjuntivitis, pueden tener secreción ocular. Y el adenovirus es un virus respiratorio, pero que causa un cuadro mucho más leve, de menor incidencia, de menor diseminación. Pero son estas las tres principales enfermedades con las que deberían hacer el diagnóstico diferencial. Ahí tienen en un cuadro resumido, donde las cruces significan mayor cantidad de signos clínicos y las distintas enfermedades, ¿no? El herpes virus, que es
la rinoneumonitis, la arteritis y el adeno. Fíjense que la fiebre es muy importante en la influenza y en el herpes no tanto. En estas, bueno, casi nada. La tos es la más importante acá. Estos son los dos signos principales de influenza, fiebre y tos. Fiebre y tos. La secreción nasal es serosa, el adenovirus no tiene. Adenitis, o sea, inflamación de ganglios, en estas no existe, no se ve inflamación de ganglio, y en esta es pobre. En cambio, la adenitis equina es el principal signo clínico, es el aumento del ganglio, y no es del ganglio intermandibular, sino del ganglio parotidio, porque ¿cómo se llama la adenitis en forma vulgar? Se llama paperas. Paperas. Y generalmente tiene una tos, pero que aparece si la adenitis es tan importante que está comprimiendo la garganta. Si no, el caballo no tiene tos. Bueno, urticaria, que es otro signo clínico que acá no aparece, aborto, por supuesto. En la influenza puede darse, sí puede darse, pero no es el principal signo clínico. En cambio, en un herpes ustedes van a tener una tormenta de aborto, ¿verdad? Y los edemas, que en la arteritis pueden tener mucho edema. ¿Por qué? Porque la arteritis produce justamente arteritis, o sea, una inflamación de la túnica arterial, sobre todo de las arteriolas, o sea, de las arterias de mediano y pequeño calibre, que son las que más se afectan, y por supuesto con extravasación de líquido del sistema vascular. ¿Ok? Y en cuanto al diagnóstico diferencial, les puse acá en distintos colores, por supuesto, la influenza, atento con las miopatías y el miocardio. En la rinoneumonitis puede haber signos neurológicos, porque ojo con las encefalitis que puede producir. En la arteritis hay una transmisión venérea, y en el adenovirus hay más las úlceras bucales y una linfopenia que es severa, ahí sí es severa en el adenovirus, pero no produce otro signo, no hay tos, nada, o sea, difícil. Yo les diría que como si la quieren confundir a influenza y solo que los animales estén a campo, que sea un criadero, un aras, la rinoneumonitis. Estas dos difícil que ustedes puedan llegar a confundir influenza con arteritis. Es lo mismo que, no sé, que en pequeños confundan una parvovirosis con un moquillo. Son distintas. ¿Pueden dar un cuadro digestivo? El moquillo sí, pero es raro. Vamos al tratamiento. El tratamiento, por supuesto que como se trata de una enfermedad viral, es sintomático y más bien es ambiental. Ahora bien, ¿es el reposo absoluto? Repito, ¿es el reposo absoluto el principal tratamiento? Los caballos deben ingresar al reposo en forma absoluta y tajante. No deben permitir, por supuesto que ustedes no pueden hacer de policía en la puerta, pero le tienen que dejar muy en claro que ese caballo no se puede mover. Tienen que quedar dentro del box y no salir. Entre paréntesis van a ver que dice 1S por DT. Significa una semana por día de temperatura. ¿Cuánto reposo? Pues le van a preguntar, ¿y cuánto tiempo, doctor? Bueno, fácil. ¿Cuántos días tuvo de fiebre el caballo? 3, 3 semanas de reposo. 4, 4 semanas de reposo. 2 días de fiebre, 2 semanas de reposo. ¿Ok? Reposo absoluto, ¿eh? Absoluto. Lo que no quiere decir que al cabo de una semana de reposo absoluto el caballo no se pueda sacar de adentro del box para que camine en la vereda del estudio y vuelva al box. Pero no puede volver a los entrenamientos, no puede volver a trotar, no puede, porque la recuperación anatómica, esto para todas las lesiones vale lo que les voy a decir, la recuperación anatómica, en este caso del aparato respiratorio, es
posterior a la recuperación clínica. El caballo parece que está bien, respira bien, no tiene fiebre, come, mire cómo está, doctor, ¿cómo no lo voy a poder sacar? Bueno, no lo puede sacar porque el pulmón todavía no está en condiciones de ser sometido a un esfuerzo, ¿ok? No puede, tiene que esperar. Antibióticos con signos de pregunta. ¿Por qué? No porque se ponga o no se ponga, porque ahí se decide a qué caballo se le va a poner y a qué caballo no. ¿Se puede poner? Sí, se puede, pero no necesitan todos los caballos que ustedes les den antibiótico. Generalmente no se hace ningún tratamiento antibiótico a no ser que aparezca esa secreción mucopurulenta. Los antitusivos, que lo ven que están con amarillos, no están indicados, por eso está en amarillo y entre comillas. No están indicados, porque lo primero que quieren hacer es ponerle algo para la tos. Pues bien, mire, amigo, la tos que tiene el caballo justamente es el único mecanismo de defensa que tiene el pobre animal. Si no tose, todo eso que está adentro quedará adentro. Por lo tanto, no hay que cortarla la tos, sino favorecer la expulsión del contenido. Entonces, ¿qué se le da? Un broncolítico, un expectorante, que no es lo mismo que un antitusivo, ¿ok? Los antivirales no han demostrado, que anden bien. El aciclovir, si bien inhibe la adenopolimerasa, no está demostrado en este virus, sí en el herpes, pero no en este virus. La amantadina, que dice que inhibe la penetración viral, perfecto, pero no está demostrado que tenga efectos en esta enfermedad. Y la hidroxifosforo, esa que está ahí, HPV, también, pero en forma experimental. O sea, los antivirales en esta enfermedad no tienen una demostración lo suficientemente fuerte como para que sean usados. Que se pueden usar, tranquilamente se pueden usar. Sí hay que darle AINES, sí hay que darles AINES. También hay que elegir el momento y el animal. No porque yo tenga 10 caballos con influenza, le damos a todos los caballos el mismo tratamiento. Hay caballos que necesitarán antibióticos, hay caballos que necesitarán AINES, hay caballos que necesitarán expectorante, otros que no necesitarán nada, solo el reposo. ¿Qué AINES? Cualquiera que baje la inflamación, que baje un poco la temperatura, si la temperatura se empieza a prolongar en el tiempo y a lo mejor el caballo no come porque está muy febril, le bajaré un poco la temperatura con dipirona, flunixin, fenilbutazona. Por supuesto que dice con precaución, ¿no? Con precaución. ¿Por qué? Por lo mismo, porque la fiebre y la inflamación que el caballo presenta en el tracto respiratorio es la defensa normal contra la enfermedad viral. ¿Mm? Entonces hay que actuar con raciocinio. No sé si está, no está, volvemos para atrás, no está puesto acá, pero se los digo. Corticoides. ¿Se puede dar? Sí se puede dar, no hay ningún problema. Obviamente no le vamos a dar 2 dosis de dexametasona o de prednisolona todos los días durante 10 días. Eso no. Pero algún que otro caballo que justifique que yo le dé una dosis de dexametasona, 2 dosis de dexametasona, tranquilamente le puedo dar. ¿Por qué? Porque yo con eso le voy a aliviar el cuadro y el caballo se va a sentir mejor, va a comer y la va a pasar mejor los días que le resten del ciclo viral. Como este es un virus, hace su ciclo y se va. ¿Ok? Entonces, el tratamiento básicamente dice ambiental, ¿qué es? Y bueno, es ventilación del box, cambio de la cama, aumento de la cama para que te sientas confortable. Si es verano, tratar de regarlo un poquito a la cama para que no se levante polvillo y siga aspirando más noxas del ambiente.
ventilarlo, ponerle un ventilador, etcétera, etcétera. Y tratar de que coma, que no se deshidrate, eh, a darle algún apoyo nutricional si hace falta, etcétera. Después, todo lo que son drogas farmacológicas, antibiótico, depende. Antitusivos, no. Broncolítico, expectorantes, sí. Antivirales, no hay problema, lo pueden usar, pero no hay demostración de que sean efectivos. Y los AINES, si justifica bajarle la tos, mejorarle el cuadro clínico, ¿ok? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? No, profe. Bien. Antibiótico. ¿Qué antibiótico le van a dar? Puede ser cualquier antibiótico que cubra bacterias, sobre todo gram positivas, como la bordetela, pero generalmente se usa amplio espectro. Puede ser una penicilina streptomicina, puede ser eh, una quinolona, puede ser una... eh, hay ceftiofurna, cefalexina, a las dosis habituales, ¿no? A las dosis habituales. Acá no hay que aumentar ni exagerar las dosis, nada. Y por el tiempo prudencial mínimo que se pueda hacer. En cuanto a la profilaxis, existe vacunación. La vacunación antiguamente, hace un poco tiempo, era obligatoria, obligatoria y no discernía. Las nuevas resoluciones ministeriales han sacado la obligatoriedad así tajante y la han dejado a consideración del veterinario responsable del lugar solicitar la vacunación o no. En líneas generales, nosotros nos manejamos, digo nosotros los profesionales que trabajamos con caballos, nos manejamos todavía, la consideramos obligatoria, o sea, en todos los centros hípicos importantes y para el movimiento, traslado de caballos, solicitamos la vacunación igual, aunque no sea obligatoria. Es decir, que un caballo para que se pueda movilizar tiene que tener la anemia, ¿se acuerdan que hemos visto? Y ahora les agrego esto, y tiene que tener la vacuna de influenza. ¿Mm? La vacuna de influenza se hace una vacunación inicial a doble dosis con 3 semanas de intervalo y luego la revacunación es trimestral. Punto seguido acá. Trimestral, o sea, la vacunación para los efectos de que el caballo se mueva, viaje, se traslade, tiene una duración de 3 meses. Es decir, que si el caballo se está movilizando todo el año, tiene que tener colocadas 4 dosis anuales. Cuando era obligatoria, los meses de vacunación eran marzo, junio, septiembre y diciembre, es decir, múltiplo de 3. En el mes 3, 6, 9 y 12. A los efectos teóricos, ¿no? Los efectos prácticos, se puede vacunar en febrero, se puede vacunar en abril, se puede vacunar en cualquier mes, siempre que no tenga más de 3 meses de vencida la vacunación para el traslado o movilización del caballo. Y en el aras exactamente es lo mismo, o sea, cuando se empieza a vacunar, o sea, el potrillo que recién se empieza a vacunar es una dosis, refuerzo a las 3 semanas, se empieza a vacunar más o menos a los 4 meses, 3 meses, y después la revacunación, por supuesto que es trimestral. En los aras y en los hipódromos es trimestral. ¿Por qué? Porque hay concentración de caballo, porque hay movimiento, porque entra un caballo, sale otro caballo, viene a servicio, se va, entra una yegua, viene a servicio, se va, viene un padrillo prestado que va a dar servicio, se va, y en los hipódromos por la misma razón, ¿no? Porque viene un caballo de Santiago a correr, porque se va, porque viene un caballo de Córdoba a correr, se va, y bueno, y si estamos en Buenos Aires, ni hablemos, en Buenos Aires hay caballos que viven adentro del libro de los hipódromos y hay el doble de caballos que no viven adentro del hipódromo, que viven en la cercanía o en campos de 40, 50, 100 kilómetros hasta de Entre Ríos, sur de Santa Fe, por ejemplo, van a correr todas las semanas a los hipódromos de Buenos Aires. Entonces van y vienen, van y vienen. Eso amerita que la vacuna sea trimestral. Y en yegua preñada, en el 10º mes de gestación se hace un refuerzo. ¿Ok? Les dije que era de denuncia obligatoria. Les dije que la vacunación era en los meses 3, 6, 9 y 12, y esto estaba regido en la misma resolución de la anemia infecciosa. O sea, en realidad todas las enfermedades del caballo están bajo esta resolución que es la 617 del 2005.
¿Ok? ¿Han entendido bien la enfermedad de influenza equina? Profesor, una consulta. Sí. En caballos donde hay, bueno, donde hay mucho flujo de caballos, se lo vacuna cada 3 meses, pero en un caballo particular, por ejemplo, ¿qué? Cada- Con que tenga 2 dosis anuales, yo creo que es suficiente. Siempre tiene que tener 1 o 2 dosis anuales. ¿Por qué? Porque las vacunas, a medida que van pasando de año a año, se va incorporando las nuevas cepas que se han ido describiendo en distintos lugares. En distintos lugares. No sé por qué yo acá, o capaz que no lo mostré, capaz que está acá. A ver. No, qué raro. Yo creía seguro que tenía, acá había una fotito, bueno, no importa. La vacuna, hay varios laboratorios que la fabrican, pero la más confiable, por decirlo de alguna manera, es la de Fordosh, laboratorio Fordosh, que se llama Fluvac, eh, que viene sola, influenza, viene combinada con tétano y con encefalomielitis equina, y que se llama Fluvac 5, y viene combinada con rinoneumonitis, que creo que se llama Fluvac 2. Viene influenza rino y viene influenza tétano y encefalomielitis que se llama Fluvac 5, Fluvac Innovator se llama la vacuna. Después hay otras, ¿no? Hay de Rosenbusch, hay de otros laboratorios, pero la más confiable, si se quiere, es esta de Fort Dodge. Se aplica intramuscular, ¿ok? Ya viene monodosis y viene multidosis. ¿No? Viene monodosis, o sea, un frasquito por caballo, y viene multidosis, vienen de 10. Si usan la que viene de 10, traten de que sea para 9 caballos, para 8, y si es para 10, mejor. ¿Por qué? Porque el frasco multidosis, cuando se pincha y ustedes lo guardan, se puede contaminar. Hay que usarlo en corto periodo de tiempo. No es conveniente pinchar, sacar una dosis, pasan 2 meses, aunque no se venció el frasco, no importa, pero saco otra dosis, no. Si quieren tener, por ejemplo, para la venta, conviene tener frasco monodosis. Entonces se aseguran ustedes que están dispensando una vacuna que conserva todas las propiedades de esterilidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Otra pregunta? Bien. Les voy a mostrar 2 videos. 2 videitos. Este es de un caballo que les quiero mostrar simplemente tosiendo, ¿no? No es la gran cosa. Creo que tiene audio el video, pero ustedes no lo van a escuchar. Ahí lo que está haciendo el colega es el reflejo tusígeno. Se comprime en los primeros anillos traqueales con los dedos pulgar, índice o pulgar y mayor, y se provoca la tos. Generalmente, haciéndole presión a un caballo ahí, hay que hacer mucha presión, pero mucha presión, si el caballo es grande, como para que les haga una tos. Si no, simplemente si el caballo tiene tos, eh, con una presión leve va a tener accesos de tos. Entonces se dice que el reflejo es positivo. ¿Ok? Y ahora sí les voy a mostrar que este es un video ya importante, de un colega reconocido mundialmente, de un establecimiento, creo que en Australia, si no me equivoco, eh, con un brote de influenza equina, donde se ven casi todos los signos. ¿Mm?
En Queensland, sí. Este caballo viene tosiendo. ¿Lo ven cómo hace la cabeza, no? Ahí está tosiendo. Ocasional tos, para los que no saben inglés. Ahí está tosiendo. Ahí está tosiendo. Hay que estirar el cuello. Ahí está tosiendo. Sigue tosiendo. ¿Ven cómo tose, eh? Bueno, ahora van a ver esto, que es el spray que contagia. Miren el spray. Ahí tiró. Miren ahí en cámara lenta. Brumba. Este contaminó acá todo. Agua, el pasto. Descarga nasal transparente, inicial. Y después ya con algo de moco. Mucosa, digo, purulenta, ¿no? Más tarde. Temperatura aumentada. Por supuesto que ahí está en Fahrenheit, pero es más de 39, recuerden. Este video, después si alguien puede acceder y quiere leer algo de este profesor, que es Chris Pollitt, no tiene desperdicio de nada de lo que escriba. Es un referente mundial de la clínica equina. Es de Australia. Y si alguna vez viene para acá y lo escuchan, que está bueno que lo escuchen porque un tipo que aporta bastante, es muy accesible, cuenta todo, no se guarda nada y sabe sobre todo. ¿Ok? ¿Quieren verlo de vuelta? Lo paso de vuelta. Profesor, Sí. disculpe, ¿durante cuánto tiempo un animal infectado está eliminando virus? Mira, es un poco variable, pero se cree que solamente en la primera semana. Bien. Puede seguir eliminando posteriormente, pero se cree, ¿por qué? Porque en todas las epidemias que se han visto, los cuadros clínicos desaparecen al cabo de 10 días. Bien. O sea, ya que termine el video les explico bien. Miren cómo tira ahí, ¿ve? Es tremendo cómo expulsa material. Miren, en el 2017, que les comentaba que tuvimos el episodio acá en el hipódromo, los caballos se empezaron a afectar en febrero. Recuerdo que era febrero porque faltaba 10 días para la primera carrera del año. Yo ya había sido notificado que había 2, 3 o 4 caballos con tos en distintos estudios. Fui a verlos y les dije que era sospechoso de que eso era influenza. Que si aparecía un caballo más con tos, me notifiquen. Al día siguiente no era uno, eran 5 más, se hizo la denuncia. Se cerró el hipódromo. Y en marzo, este primer brote de caballo, que era un estudio que tenía, si no me equivoco, 15 caballos, se afectaron 8. 7 no se afectaron. Y a las 2 semanas los caballos estaban perfectos. Es más, esos caballos estaban ya para poder empezarse a mover. Pero en marzo se sigue diseminando, o sea, el cuadro epidemiológico general puede durar más tiempo porque se van contagiando los caballos. Pero en cada sector, cada estudio, los cuadros desaparecen a los 10 días. Y hay caballos que no se afectan. Hay caballos que no se afectan. Y superado ese cuadro, en fines de marzo o principio de abril, se levantó la cuarentena en el hipódromo y los caballos corrieron. Esos caballos fueron testeados, testeamos
El caballo en ese momento tenía, si no me equivoco, 200, casi 300 caballos en training, ¿no? O sea, hay más cantidad, pero en training, o sea, que estaban corriendo esa cantidad. Y se afectaron el 50%, más o menos, más o menos. Primero en el sector este, es el que está más cerca del río Salí, para que ustedes se ubiquen, y después el sector oeste, que es el que está más cerca, digamos, de la terminal de ómnibus. A pesar de que en la primera semana que se sospechó la influenza, porque ya sabíamos que venía en Mendoza, San Luis, San Juan, bla, 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 y se cerró la pista, a pesar de eso, aparecieron en el sector este, en el sector oeste. O sea, cruzó todo el hipódromo. Sospechamos que o bien caballos de andar que iban de un lado al otro y los llevaron simplemente como transporte, porque caballos de andar no se afectaron, caballos de salto creo que se afectaron 2 y nada más, o bien el personal, que comparte a veces, va de un estudio al otro, lo puede llevar. Lo que quiero decir es que eh, el sector el sector este, a los 15 días, prácticamente no tenía casos clínicos. Y el sector oeste demoró unos 15 días más, 20 días más, porque por supuesto empezó más tarde. Eh, no hay un dato preciso de cuánto tiempo puede eliminar el virus, pero sí lo que se sabe es que es en esta enfermedad puntualmente durante el tiempo que dura el cuadro clínico, básicamente. Cuando el caballo ya dejó de toser eh, y empezó a comer y ya no tiene temperatura, no se ve mayor diseminación viral. ¿Ok? Muchas gracias, profesor. ¿Alguna otra pregunta? Con el tratamiento, claro, lo que tienen que hacer, que se usa, etcétera. Bien, bueno, entonces, yo les voy a estar avisando cómo nos vamos a manejar la semana que viene, si es que se puede hacer estas prácticas que le digo el día jueves, y bueno, y si no se puede, yo voy a esperar hasta último momento, ya el viernes que tenemos clase, quedaremos de ver cómo la podemos diagramar para que vayan viendo, digamos, la parte de la documentación que se necesita para los casos de pruebas de anemia infecciosa equina. ¿Bien? Bueno, en la clase que viene, la clase que viene, eh, donde estamos, a ver, vean algo de, como para tener una noción, vean algo este, de gastrofilosis. Así la van a encontrar en los libros. Gastrofilosis. Gastrofilosis o gusano del cuajo. Pueden buscar algo en internet si quieren. Fíjense, por supuesto, que sea de alguna fuente confiable, de alguna universidad, de alguna facultad, lo que fuera, y que el que escriba sea algún docente o un investigador, etcétera, no que sea alguien que subió un apunte, no. Gastrofilosis, ¿ok? Profe, creo que esa enfermedad nos había empezado a dar el doctor Rebor el martes. Ah, ¿les dio el doctor Rebor el martes? Nos la empezó a dar, pero se descompuso y al final no sé bien si la Bueno, tenemos. entonces no, entonces si la empezó a dar, seguramente se la va a terminar. Pero creo que nos iba a dar otra Eh, más, digamos, y esa quedó medio suspendida. bueno, no importa, pues si se las empezó a dar, la dejemos que él, después de última, si no la da, me avisan y se las doy yo, no hay problema. Entonces, ¿abronemosis vieron? Sí, también el martes pasado. Bien. A ver, ya me perdí. Eh, bien, entonces si ya han visto abronemosis y gastrofilosis,
Yo no recuerdo qué es lo que seguía. Ya les digo, para que le den una leída. Vamos a ver. Entonces, gastrofilosis ya empezó. Abronimosis ya empezó. Vamos con encefalomielitis, entonces. ¿Ok? Encefalomielitis. No encefalitis. No se confundan. Encefalomielitis equina. Porque encefalitis hay varias enfermedades y esas nosotros no las desarrollamos porque son muy de aparición esporádica. Nosotros vamos a ver la encefalomielitis equina. Así búsquenla. ¿Mm? Ahí la pongo en grande para que la vean. Encefalomielitis equina. ¿Mm? Eso, búsquenla. En algún libro, si se puede, mejor. ¿Ok? Entonces nos vemos el viernes para la clase y si hay alguna novedad, les mandaré un mensaje por el aula virtual. ¿Bien? Genial, profe, gracias. Ok, nos estamos viendo. Gracias, profesor. Buen fin de semana. Hasta luego. Chao, profe.